Introducción. Yucatán emerge como un telar donde se entrelazan múltiples hilos de acontecimientos significativos. Este video narrativo nos embarcaremos de un viaje a través del tiempo para explorar los capítulos más destacados que han forjado la identidad de esta tierra. Desde los primeros pasos de los conquistadores europeos en sus costas hasta los levantamientos indígenas y vaivienes políticos del porfiriato, cada momento histórico ha dejado una marca indeleble en la historia de Yucatán. Hechos históricos más importantes que se suscitaron durante el descubrimiento y la conquista de Yucatán. La conquista de Yucatán, que inició en el siglo XVI, fue un proceso largo y complejo marcado por varios eventos claves. Primeros contactos de 1511 a 1518. Tras un naufragio en 1511, los europeos llegaron por primera vez a Yucatán. Las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba de 1517 y Juan de Grijalva en 1518 revelaron la presencia de civilizaciones avanzadas en la región. Conquista por Francisco de Montejo en 1527 a 1546. Francisco de Montejo y posteriormente su hijo y su sobrino intentaron someter la región durante casi 2 décadas, enfrentando una fuerte resistencia maya. Finalmente lograron fundar ciudades clave como Mérida de 1542 sobre ruinas mayas. Resistencia maya. A lo largo del proceso, los mayas resistieron intensamente la conquista, manteniendo conflictos y rebeliones contra los colonizadores españoles. Establecimiento del control español. A mediados del siglo XVI, los españoles consolidaron su control imponiendo sistemas como la encomienda que afectaron profundamente a la población local. La violencia gestada durante la primera gran rebelión indígena de Yucatán, que tuvo lugar el 9 de noviembre de 1546. La primera gran rebelión indígena de Yucatán en 1546 fue una respuesta violenta de los mayas contra la opresión y explotación españolas, caracterizada por ataques mayas, asentamientos españoles y una brutal represión colonial en respuesta. Esta revuelta reflejó el profundo descontento de los mayas con las duras condiciones impuestas por los colonizadores, incluida la explotación laboral y la imposición cultural y religiosa. La violenta represión española resultó en una significativa pérdida de vidas y destrucción, pero también demostró la resiliencia y resistencia continua de los mayas contra el dominio español. El proceso de evangelización en Yucatán, así como la influencia de Fray Diego de Landa durante el establecimiento de la región. El proceso de evangelización en Yucatán, liderado en parte por Fray Diego de Landa en el siglo XVI, fue fundamental en la consolidación del poder colonial español mediante la conversión de los pueblos mayas al cristianismo. Landa, conocido también por sus esfuerzos de conversión como su severidad, desempeñó un papel crucial en la destrucción de códices mayas durante el auto de fe de Maní, lo que resultó en una pérdida significativa del patrimonio cultural maya. La evangelización se llevó a cabo mediante la construcción de iglesias sobre templos mayas, la adaptación del cristianismo a la lengua maya y la supresión de las prácticas religiosas persistentes. Importancia de la segunda rebelión indígena en Cisteil. Encabezada por Jacinto Canec. La rebelión de 1761 en Cisteil, liderada por Jacinto Canec, es un evento significativo en la historia de la resistencia indígena en Yucatán. Este levantamiento contra las autoridades coloniales españolas, motivado por la opresión y la injusticia hacia las comunidades mayas, destacada por varios aspectos. Resistencia autonomía. Es la rebelión simbolizada la resistencia continua de los pueblos indígenas contra la colonización y su lucha por mantener su autonomía y tradiciones. Figura de Jacinto Canec. Canec se convierte en un símbolo de liderazgo y lucha indígena, recordado por su valor y capacidad para movilizar a su pueblo en defensa de sus derechos. Consecuencias.
A pesar de que la rebelión fue reprimida brutalmente, marcó un hito en la historia de las relaciones entre mayas y españoles, evidenciando la represión y el control colonial. Las repercusiones del proceso de independencia de Yucatán, identificando las causas y consecuencias de la lucha entre los federalistas. Las repercusiones y el proceso de independización en Yucatán, identificando las causas y consecuencias de la lucha entre los federalistas y centralistas. El proceso de independencia en México tuvo repercusiones significativas en la región de Yucatán, principalmente por una serie de conflictos internos entre federalistas y centralistas que reflejaban las tensiones políticas y sociales más amplias que surgieron en México tras su independencia de España en 1821. Causas: influencias externas. Los modelos políticos de otras naciones como Estados Unidos para los federalistas y Francia napoleónico para los centralistas influyen significativamente en la ideología locales. Diferencias económicas y sociales regionales. Yucatán, con su economía basada en el enequén y una población considerablemente indígena, tenía intereses económicos y sociales que a menudo se sentían ignorados o mal gestionados por el gobierno central. Consecuencias: la República de Yucatán. En 1841, tras años de conflictos y descontento con el gobierno central, Yucatán se declaró una república independiente, lo que duró hasta 1848. Este periodo fue marcado por intentos de negociación con México y conflictos internos continuos. Conflictos armados y políticos. Las luchas entre federalistas y centralistas en Yucatán llevaron varios levantamientos armados y cambios políticos frecuentes, lo que desestabilizó la región y afectó un desarrollo económico y social. Causas y consecuencias del conflicto armado, denominado Guerra de Castas, señalando la importancia del establecimiento de la monarquía francesa y sus repercusiones en Yucatán. Guerra de Castas 1847 a 1901 fue un conflicto violento en Yucatán entre las poblaciones mayas y los descendientes europeos o mestizos, motivado principalmente por la desigualdad económica, la opresión política y social, y las reformas que despojaron a los mayas de sus tierras. Las consecuencias incluyeron una considerable pérdida de varias devastaciones económicas y cambios territoriales y políticos que llevaban a la creación de un estado rebelde maya. Paralelamente, la intervención francesa en México y la instalación del Segundo Imperio bajo Maximiliano de Habsburgo de 1864 a 1867 afectaron indirectamente a Yucatán a dividir políticamente la región, proporcionar apoyo militar ocasional contra los mayas y alterar la economía local. Los principales acontecimientos políticos y económicos que se vieron en Yucatán durante el periodo del Porfiriato. Durante el Porfiriato de 1876 a 1911, Yucatán vivió un periodo de gran crecimiento económico centrado en la industria del enequén, que se convirtió en un importante producto de exportación gracias a la demanda internacional del Porfiriato Díaz, que promovió la estabilidad política y el desarrollo de la infraestructura. Sin embargo, el crecimiento económico también generó desigualdad social. Las grandes haciendas enequeneras operaban bajo un sistema de peonaje por deudas, lo que perturbaba condiciones laborales duras y una gran concentración de la riqueza en manos de pocos hacendados. En conclusión, este video nos ha llevado a través de un viaje revelador por la historia de Yucatán, desde su descubrimiento y conquista hasta los eventos clave como las rebeliones indígenas, la lucha por la independencia y los cambios políticos y económicos durante el Porfiriato. Nos hemos sumergido en los conflictos, las luchas y las transformaciones que han dado forma a la identidad de una región única en México. A medida que reflexionamos sobre lo aprendido, entendemos mejor cómo el pasado continúa resonando en el presente y cómo estas lecciones históricas nos ayudan a comprender mejor nuestro mundo actual.